Entonces, tiene el uso de la palabra el senador Antonio Sanguino Páez. Muy buenas gracias, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al doctor Darío Acevedo por acudir a esta citación y, por supuesto, un saludo muy cordial a las organizaciones de víctimas, a las personas que han trabajado en estos temas de construcción de un relato de memoria histórica para el país. Y, por supuesto, también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo quiero centrar este debate alrededor de un asunto que me parece absolutamente grave e importante de señalar en esta sesión de control político. Y es que la concepción negacionista, que ha sido suficientemente ilustrada por mi colega Iván Cepeda, tiene consecuencias concretas en la búsqueda y la construcción de la verdad y en la construcción de la memoria, por lo menos de un asunto sobre el que yo quiero hacer hincapié, sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. Yo quiero insistir en esta discusión, voy a tratar de demostrarlo en esta intervención, que el doctor Darío Acevedo, quizás eso explica el haber aceptado ser director de un centro de memoria que se deriva de una ley de víctimas de un conflicto armado interno, y aun cuando él no crea, doctor Acevedo, en que exista o en que haya existido un conflicto armado interno y luego entonces no crea que existan víctimas de ese conflicto armado interno, explica, repito, que el doctor Acevedo haya aceptado esa designación y que además se mantenga en ese cargo. Pues bien, su concepción negacionista, guardadas las proporciones como lo hicieran los negacionistas en la década del 40 del siglo XX, en Europa y en Alemania y en otros países que sufrieron el holocausto nazi, asimismo, ese propósito, y es lo que quiero demostrar en esta discusión, busca negar la existencia y el impacto del fenómeno paramilitar en Colombia. Y yo creo que todas las acciones y todas las decisiones que ha tomado el doctor Acevedo están claramente situadas en esa dirección. Luego, entonces, yo quisiera titular mi intervención y este debate con la siguiente afirmación: la memoria sobre el paramilitarismo está en riesgo en el gobierno como funcionario al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y voy a tratar de argumentar, aprovechando el tiempo que me ha concedido la presidencia, esta afirmación. Yo quisiera recordarle a los colegas, a quienes nos siguen en este debate, que el Centro de Memoria Histórica cuenta con una dirección de acuerdos de la verdad, una dirección que se creó a partir de la Ley 1424 del 2010, con el fin de recurrir a un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica tras el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares más conocido como el Acuerdo de Ralito. Y cuando se crea el Centro de Memoria Histórica, luego, en la Ley 1448 del 2011, esa tarea de acuerdos de la verdad fue adscrita y fue convertida en objeto misional también del Centro Nacional de Memoria Histórica. Luego, entonces, al Centro de Memoria le correspondía y le corresponde aún un papel fundamental en la construcción de un relato del fenómeno paramilitar, de su origen, de su manera de actuación y de su impacto sobre la sociedad colombiana. ¿Qué objetivos
tenía esta dirección de acuerdos para la verdad. Aquí nos acompaña el doctor Álvaro Villarraga, que estaba al frente de esa dirección en el Centro de Memoria, cuando el centro estaba bajo la responsabilidad del académico Gonzalo Sánchez. Primero, recolectar, clasificar, acopiar, sistematizar, analizar y preservar la información que surja de los acuerdos para la verdad a partir de las revelaciones hechas de forma individual y colectiva por parte de los desmovilizados de las autodefensas. Segundo, promover contribuciones de las víctimas, las organizaciones sociales, académicas e instituciones de diversa índole desde ámbitos locales, territoriales y nacionales. Tercero, recibir los relatos de las personas desmovilizadas referidas. Cuarto, muy importante, producir informes sobre las gestiones realizadas y los hallazgos que se establezcan producto del ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica. Y quinto, desarrollar amplias acciones de difusión, comunicaciones y publicaciones con los resultados conseguidos y contribuir con la información sistematizada al conjunto del Centro Nacional de Memoria Histórica en el desarrollo de sus diversas labores relativas a la memoria histórica. Es decir, que la tarea principal de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, así lo denominó la Ley 1442 del 2010, es contribuir a esclarecer el fenómeno paramilitar con apoyo en el mecanismo no judicial de memoria histórica de los acuerdos de la verdad. Hay que recordar que esta Ley 1442 fue el resultado de pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con los beneficios jurídicos que debían obtener o a los que debían acceder los desmovilizados cobijados por esta ley en virtud de los acuerdos de Ralito o de los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Como ustedes recordarán o como recordarán los especialistas en estos temas, varios pronunciamientos, por lo menos 2 pronunciamientos de la Corte Constitucional establecieron que no podía adjudicársele a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia un tratamiento de delito político por sus acciones y que por lo menos 19 paramilitares, ustedes recordarán el episodio del limbo jurídico en el que quedaron, personas vinculadas a los grupos paramilitares y de autodefensas, no pudieron acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz o la Ley 975 y que por lo tanto deberían tener un tratamiento mediante un mecanismo no judicial que en todo caso permitiera también establecer algún tipo de favorabilidad jurídica a cambio de la entrega de verdad y de la contribución a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y a la construcción de la memoria histórica. Y ese fue el origen, no me voy a extender en detalle sobre los alcances de esa jurisprudencia y de esas decisiones de la Corte, de la Ley 1442 del 2010, que luego, bajo el título de Acuerdos de la Verdad, son incorporados como objeto del Centro de Memoria Histórica en la Ley 1448 del 2011, o Ley de Víctimas, que a propósito expira su vigencia el próximo año y esperamos que la Corte Constitucional extienda su vigencia o este Congreso de la República permita que este marco jurídico permanezca en favor de los derechos de las víctimas y de la restitución de tierras. Pues bien, ¿qué ha pasado desde el nombramiento del doctor Darío Acevedo con esta Dirección de Acuerdos de la Verdad? Que repito, tiene un mandato legal y por lo tanto, si ese mandato legal no es cumplido por el doctor Acevedo, pues claramente hay una violación legal que vamos también a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la República, que no solo es un asunto de omisión, sino que es un asunto de acción violatoria de la ley, tanto de la Ley 1442 del 2010 como de la Ley 1448 del 2011 por parte del doctor Acevedo. Por ejemplo,
hechos concretos que evidencian esta decisión deliberada del director del Centro de Memoria Histórica. Problemas en la contratación de personal en esta dirección. Este año, de 110 contratistas que tenía esta unidad, que tiene además, hay que ilustrarlo, la función de recoger los testimonios de 19.000 paramilitares, lo han hecho con 13.000 en un ejercicio meticuloso, riguroso, bastante serio, de recopilar los testimonios de estos desmovilizados y de también adelantar un trabajo con organizaciones de víctimas de la acción paramilitar. Este año, de esos 110, solo han contratado 86 contratistas. Hemos conocido también renuncias reiteradas por diferencias conceptuales y por la orientación que quiere darle el doctor Acevedo a esta Dirección de Acuerdos de la Verdad, que no es otra cosa, que no es otra pretensión que la de frenar la verdad y el conocimiento de la memoria histórica. Renuncias de funcionarios que venían adelantando este trabajo con la administración del Centro de Memoria Histórica y, sobre todo, retraso en la publicación de informes de memoria. La Dirección de Acuerdos de la Verdad debía elaborar y publicar por lo menos 12 informes de las víctimas del conflicto para el esclarecimiento del paramilitarismo en Colombia. Aquí pues tengo un facsímil y muchos de ustedes conocen esos informes. Pues bien, de esos 12 informes solo han sido publicados 3. El informe sobre el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, el informe sobre el bloque Calima y Meta y el informe sobre la estructura del Bichada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Informes que han sido elaborados y que inexplicablemente el doctor Acevedo no ha querido publicar en lo que va corrido de este año. Fíjense ustedes este informe tan importante, el denominado Análisis Cuantitativo sobre el Paramilitarismo en Colombia, que reúne entrevistas de más de 9.000 desmovilizados. El informe está en diagramación e impresión desde el 25 de septiembre del año 2018, es decir, hace más de un año. Y, curiosamente, ese informe no ha sido publicado. Quisiéramos que el doctor Acevedo nos diera razones, digamos, que expliquen esa extraña demora en la publicación de este informe. Adicionalmente están los informes sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio y Antioquia. Óigase bien, curioso que el doctor Acevedo haya frenado la publicación de informes nada más y nada menos que sobre el bloque Metro y sobre el bloque Cacique Nutibara, a propósito de los testimonios y las comparecencias de los desmovilizados articulados a estas estructuras. No quisiéramos creer que eso tenga alguna razón política con otros procesos judiciales que se están adelantando a propósito de la creación y de la operación de esas estructuras, y que el doctor Acevedo esté participando como cómplice para ocultar la verdad sobre estructuras paramilitares que cumplieron un desafortunado papel estelar en la violencia paramilitar en Colombia. E igualmente, hay 7 informes en elaboración. Debo decir que también los informes sobre el bloque Metro y el Cacique Nutibara están redactados, han sido sometidos a la revisión de pares académicos y desde hace varios meses se encuentran curiosamente bajo la dirección del doctor Acevedo en un ejercicio de corrección de estilo que tengo la sospecha que no corresponde a ninguna corrección de estilo, sino sencillamente a obstruir esa verdad o a cambiar la orientación y los testimonios que allí están registrados y sistematizados. Y ya hay 7 informes en elaboración que con estas circunstancias, por supuesto,
quedan con un enorme manto de duda sobre el rigor y sobre el trabajo serio y minucioso que ha de hacerse en función de la construcción de la verdad y en función de la construcción de la memoria histórica que reclama la sociedad colombiana para pasar definitivamente la página del paramilitarismo o para que garanticemos que no exista repetición del fenómeno paramilitar como peligrosamente empieza a sentirse en buena parte del territorio nacional, un paramilitarismo y una parapolítica, también hay que decir, en tiempos de Duque en algunas regiones de Colombia, como se ha venido denunciando en otras ocasiones. Yo quisiera dejar planteada esta preocupación, que es una preocupación no solo para las ciencias sociales y para la historia del país, sino también para la posibilidad de construir un proyecto de reconciliación. Y es que la verdad y la memoria son instrumentos sustanciales en la construcción de una sociedad en paz y en la construcción de un proyecto de reconciliación nacional. Así no solo se ha entendido en Colombia, se ha entendido en otros contextos en donde ha habido dictaduras o ha habido situaciones de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos o situaciones de conflicto armado que, como en el caso colombiano, ha expresado o ha contenido también fenómenos de degradación del conflicto que ha comprometido no solo a los actores ilegales en contienda, sino también a agentes del Estado y en este caso a las Fuerzas Armadas. Porque precisamente cuando hablamos del conflicto estamos hablando del enfrentamiento de actores oficiales y estatales y actores, en este caso paramilitares, y actores contraestatales que han generado una estela de víctimas y una variedad de víctimas por la acción de todos los actores comprometidos en el conflicto. Y la gravedad de lo que está ocurriendo en el Centro de Memoria Histórica con la actuación del doctor Darío Acevedo es precisamente la enorme posibilidad, o mejor, el enorme riesgo de que atentemos contra la verdad, obstruyamos la memoria y por esa vía, por supuesto, impidamos que la sociedad colombiana pueda construir un proyecto de reconciliación nacional que se funde en la acción y en los derechos, en la participación y en los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas como condición para la no repetición de los hechos atroces que han ocurrido a lo largo del conflicto armado en Colombia. ¿Qué va a pasar con la Dirección de Acuerdos para la Verdad? Es la gran pregunta que nos hacemos en esta discusión. Y yo quisiera intentar responder esa pregunta. Creo que esa dirección va en camino de su desmantelamiento en manos del doctor Darío Acevedo, como una manera y como una estrategia de evitar la memoria histórica sobre el paramilitarismo en Colombia. Ese es un propósito político que, velada o explícitamente, ha venido demostrando el doctor Darío Acevedo al frente de la dirección del Centro de Memoria Histórica, y eso no puede ser admitido ni por la sociedad colombiana, ni por la comunidad internacional, y mucho menos por las víctimas del conflicto en Colombia. Eso no le puede ser admitido al presidente Iván Duque, que tiene una responsabilidad constitucional y legal, porque aquí estamos hablando de mandatos constitucionales y legales, y por supuesto estamos hablando también de compromisos con la verdad y con la memoria que ha establecido el Estado colombiano en virtud no solo del acuerdo con las FARC, sino también en virtud del acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia. Porque lo que puede también estar ocurriendo en el gobierno del presidente Duque, bajo la dirección del doctor Acevedo en el Centro de Memoria Histórica, no solo es que traicionen, colega Iván Cepeda y María José Pizarro, el acuerdo con las FARC, sino que traicionen incluso el acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia en materia de verdad y de memoria histórica en relación con el fenómeno paramilitar. Y eso es doblemente grave, porque están traicionando hasta su propio legado cuando reclaman y cuando sacan pecho por la desmovilización del paramilitarismo, que en todo caso, por cuenta de la Corte Constitucional, del movimiento de derechos humanos, del movimiento de víctimas y de la comunidad internacional,
obligó a que hubiese verdad y memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Nos dice Álvaro Villarraga en una entrevista al portal Pacifista, cuando se le pregunta que qué va a pasar con esta dirección. Yo quisiera traer esta respuesta del doctor Álvaro Villarraga a este debate. Dice el doctor Villarraga: Acevedo dijo en esa reunión que la Dirección de Acuerdos para la Verdad terminaría sus funciones a finales de este año o a más tardar a comienzos del próximo. Pero esta dirección, óigase bien, estaba prevista que durara hasta el año 2021, es decir, 3 años más y no 1. Ya se había acordado el presupuesto con el Ministerio de Hacienda en un documento COMPES, dice Álvaro Villarraga, saliente, como lo decía, director de Acuerdos para la Verdad. Y dice Villarraga: en un año, con un trabajo riguroso, intenso, no se van a lograr hacer todos los informes correspondientes. No se va a lograr en todo el rigor que se ha mantenido durante los 6 años anteriores la toma de relatos y un cambio drástico. La toma de relatos es posible, pero eso significa un reenfoque y un sacrificio en los alcances y un cambio drástico en la metodología. Han planteado informes de otra característica, de tipo descriptivo, y se renuncia, óigase bien, a la línea de esclarecimiento del fenómeno paramilitar. De tal suerte que, repito, a mi juicio y a juicio nuestro, aquí hay un grave riesgo sobre la verdad y sobre la memoria del fenómeno paramilitar que Colombia merece conocer y que el mundo también merece conocer como garantía para la no repetición. Y yo me pregunto, por el inmenso riesgo también para los ejercicios académicos, incluso el testimonio de hasta ahora 13.000 desmovilizados y 5.000 que hacen falta. Debo decir lo siguiente: si el horizonte temporal de existencia de esta Dirección de la Verdad es hasta el año 2020 o 2021, a un ritmo de recoger y sistematizar 2.000 testimonios al año, que es más o menos el promedio de lo que se ha hecho con los 13.000 paramilitares, quedan todavía 5.000 testimonios por ser recolectados y por ser sistematizados. Y por supuesto que un desmantelamiento de ese acuerdo de la verdad, de esa Dirección de Acuerdos de la Verdad, va a privar al país y al mundo de conocer el testimonio de 5.000 paramilitares que aún están pendientes de hacerlo ante esta Dirección de Acuerdos de la Verdad y que además, como lo establece la ley, constituyen un requisito para el acceso a beneficios jurídicos más allá de los alcances de la Ley 975 y de la Ley de Justicia y Paz, que fue el instrumento jurídico que se desarrolló en virtud del acuerdo entre el Estado y las autodefensas. Ahora bien, el decreto 4803 del 2010, en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica, establece unos objetivos que tienen que ver con el manejo de la información por parte del Centro de Memoria Histórica. Un objetivo: garantizar el derecho al acceso a la información, respetando las reservas de ley y las salvaguardas propias del proceso de acopio y preservación de las memorias. Otro objetivo: apoyar la implementación de una plataforma de información que permita integrar, desarrollar y consolidar la información de las diferentes fuentes relativas a las investigaciones de memoria histórica. Y el otro objetivo es promover y motivar a nivel territorial la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia en el diseño, desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de la memoria histórica con el apoyo de las entidades territoriales a través de instituciones y programas. Pero antes de
detenerme en este asunto del manejo de la información, que también es un asunto absolutamente riesgoso, en la dirección del doctor Acevedo al frente del Centro de Memoria Histórica. Quisiera mencionar claramente, puntualmente, los informes que están en elaboración para que ustedes comprendan la importancia de esos informes, del rigor y de su publicación una vez sean terminados estos informes sobre el fenómeno paramilitar a lo largo y ancho del país. Está pendiente o está en elaboración a la fecha 7 informes. Uno de ellos, el informe sobre Urabá, Córdoba y el Atrato, se encuentran en elaboración. Este informe se desconoce su estado actual. En las respuestas que hemos recibido del director del Centro de Memoria Histórica, se expresa que se proyecta la culminación del manuscrito para antes del 31 de diciembre del 2019 y que su lanzamiento sería en el año 2020. Es decir, que no tenemos certeza sobre la fecha de su publicación. El informe sobre los llanos cuenta con información de los bloques Centauros y las autodefensas campesinas del Casanare. Según proyecciones realizadas, este informe debería estar listo para el mes de noviembre del año 2019, es decir, para este mes. No obstante, no se tiene claridad sobre el estado actual de este informe. Y en la respuesta dice el doctor Acevedo que su terminación y lanzamiento será para la vigencia del año 2020. Igual ocurre con el informe sobre el bloque Mineros, igual ocurre sobre el bloque Central Bolívar y el del sur de Bolívar, sobre el bloque norte de las autodefensas. También estaba previsto que su publicación debería ocurrir antes del 31 de diciembre del año 2019 y tampoco nos entregan información sobre su publicación definitiva por parte del Centro de Memoria Histórica. Y también ocurre lo mismo con el bloque Catatumbo y con el bloque Montes de María, que como ustedes saben son estructuras tristemente célebres por su accionar paramilitar y por la cantidad, por los miles y miles de actos criminales y las miles y miles de víctimas que fueron cometidas por estos grupos. Y como decía anteriormente, también tenemos la duda sobre las 5.000 certificaciones que deben ser entregadas por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, a condición, por supuesto, de la contribución de estos desmovilizados y de sus víctimas también a la memoria histórica sobre el paramilitarismo en Colombia. Y decía que tenemos, en segundo lugar, un grave problema en relación con el manejo de la información. El Centro de Memoria Histórica, en desarrollo de el decreto 4803 del 2011, construyó una dirección de archivo del centro. Desde que el doctor Darío Acevedo asumió como director de esta entidad, el archivo virtual de los derechos humanos, que se creó además para dar cumplimiento a otras de las funciones del Centro de Memoria, como es apoyar la implementación de una plataforma de información que permita integrar, desarrollar y consolidar la información de las diferentes fuentes relativas a las investigaciones de memoria histórica, no ha sido actualizado y aún están pendientes la sistematización de mucha información que ya debería estar disponible para el mundo académico, para las víctimas e incluso para el ejercicio de control político en este Congreso. Desde el 2015 también se creó el Observatorio de Memoria y Conflicto, el cual recoge, óigase bien, las cifras unificadas de las graves violaciones de los derechos humanos en Colombia. Desde que el doctor Acevedo asumió como director, ni el Archivo Digital de Derechos Humanos, ni el Observatorio de Memoria y Conflicto ha sido actualizado. La pregunta es, doctor Acevedo, ¿por qué no ha ocurrido esa actualización? Hay una pretensión de obstruir la información sistematizada sobre graves violaciones de derechos humanos a las víctimas, a los ciudadanos, al público, a la comunidad internacional, por parte suya, por parte de su dirección. Y debo decir también que la Dirección de Archivo de Derechos Humanos tenía un equipo compuesto por 26 personas que tenían la función
del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, acopio, digitalizadores, auxiliar técnico de archivo, descripción, análisis y contexto. Y este año este equipo apenas cuenta con 3 personas. Óiganse bien, el señor Acevedo recibió un equipo de 26 personas encargada nada más y nada menos que del manejo de la información. El manejo de la información en estas materias tiene un valor incalculable. El doctor Acevedo no solo no ha actualizado estos instrumentos de información y de análisis, sino que ha desmantelado esa unidad pasando de 26 a 3 funcionarios. Y tenemos serias dudas también, quisiéramos dejarlas manifiestas en este debate sobre el futuro que tendrá esa inmensa información que tiene el Centro de Memoria Histórica. Hay que recordar también que muchas organizaciones de víctimas, precisamente por el sesgo negacionista del doctor Acevedo en relación con el conflicto armado y con las víctimas, han procedido a retirar archivos valiosos que estaban en el Centro de Memoria Histórica y que bien podían contribuir a la construcción de un relato común sobre la memoria histórica del conflicto en Colombia. Yo quisiera anunciar, seguramente mi colega María José Pizarro lo va a detallar, la presentación por parte de quienes hemos citado este debate, además de la queja disciplinaria que vamos a interponer ante la Procuraduría General de la Nación para que examine la conducta no solo de omisión sino de acción del señor Acevedo al frente del Centro de Memoria Histórica. Esperemos que la Procuraduría establezca las conductas disciplinarias del doctor Acevedo, sino que además queremos presentar ante este Congreso un proyecto de ley sobre la memoria histórica, que es la réplica de experiencias de políticas públicas de largo plazo en materia de memoria histórica que han hecho países como España, como Chile, como Argentina, de tal suerte que la designación de funcionarios como el doctor Acevedo, bien lo decía Rodrigo Bucrini en una columna en El Espectador en el mes de febrero, no obedezca a los criterios políticos y a las orientaciones ideológicas del gobierno de turno y del presidente de turno. Porque el asunto de la memoria histórica no es un asunto ideológico, es un ejercicio que requiere rigor académico. Y por supuesto, tiene que ser un ejercicio que construya consenso o que dé cuenta también de las diversas miradas alrededor del conflicto armado o de los conflictos o de situaciones de graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Y con esto, por supuesto, no estamos reclamando ni verdades oficiales, ni tampoco cualquier tipo de verdades orientadas por criterios ideológicos, porque la propia jurisprudencia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organismos internacionales, por ejemplo en Europa en materia de derechos humanos, de la propia Comisión Europea o de las Naciones Unidas, han dicho que hay un límite en relación con las versiones sobre la historia y sobre la memoria histórica. Y ese límite, por lo visto, no lo tiene en cuenta el doctor Acevedo. Ese límite tiene que ver con los estándares internacionales de derechos humanos y con los estándares internacionales en materia del derecho internacional humanitario. Porque ninguna verdad, por mucho que se arrope de rigor científico, de rigor académico, puede pisotear la dignidad de las víctimas, y eso es lo que pretende hacer el doctor Acevedo, no solo como director del Centro de Memoria Histórica, sino posando como analista o como historiador, que por supuesto significa un ejercicio académico que no podría gozar de legitimidad si de lo que se trata es de pisotear la dignidad de las víctimas, y en este caso, como lo he querido demostrar, de las víctimas del fenómeno paramilitar en Colombia. Esta propuesta de política pública de memoria o de ley de la memoria histórica tiene que establecer, por ejemplo, el estatus de los instrumentos institucionales para garantizar la memoria histórica. Rodrigo Bucrini, por ejemplo, reclama que estas instituciones deberían tener un tratamiento similar de autonomía del que gozan las universidades, como por ejemplo el criterio de autonomía universitaria,
que la designación de quienes estén al frente de estas instituciones corresponda no a una decisión del presidente, sino a una especie de consejo académico o de personas con altos reconocimientos en materia de derechos humanos y de derechos de las víctimas, incluso de las propias víctimas, para designar quién debe estar al frente de la arquitectura institucional encargada de la memoria histórica, de tal suerte que no corramos el riesgo que hoy estamos corriendo con el doctor Darío Acevedo, de tal suerte de que garanticemos también la no repetición en estos casos, como nos está ocurriendo y como lo estamos además documentando en esta discusión. También, por supuesto, esa ley tiene que establecer los principios sobre la regulación de los archivos, del manejo de la información, de la protección, la información sobre las víctimas y sobre graves y atroces violaciones de los derechos humanos tiene que ser un asunto que goce de absoluta y total protección por parte de los Estados, que se garanticen también mecanismos de acceso a la información y principios rectores también para la preservación de la memoria histórica del conflicto y sobre todo, una ley de la memoria histórica antinegacionista que evite que el negacionismo nefasto para el holocausto nazi en Europa no se replique guardadas las proporciones en Colombia y particularmente en relación con delitos y con crímenes atroces cometidos por agentes del Estado y por paramilitares y por supuesto por ninguno de los actores contendientes, que en este caso el otro actor es el de las guerrillas. Con estos anuncios, una queja disciplinaria ante la Procuraduría y una ley de la memoria histórica, pero sobre todo con la petición vehemente, y permítanme que a lo mejor me atreva a hacerlo en nombre de la ley. Doctora Acevedo, usted debería, le pido respeto, por favor, no, le pido respeto, Le solicito, pido respeto. doctor Sanguino y doctor Acevedo, Así como el respeto a las víctimas, usted no nos va a venir a guardar la postura para... Le quiero pedir a la doctora Acevedo que se ponga a un lado, que renuncie a la dirección del Centro de Memoria Histórica, que no cumpla este papel nefasto para las víctimas de pisotear su dignidad y de querer extraviar la memoria histórica del conflicto en Colombia. Gracias. Muchas gracias a usted, senador Sanguino. Claro, doctor Darío Acevedo, por supuesto. Aprovecho y voy yo también.